Muchas gracias. Hola a todos. Pues vamos a hablar en este webinar sobre los conceptos para elaborar e interpretar matrices de riesgos. En primer lugar, como me consta que el origen de cada uno de vosotros es diferente, vamos a hacer una breve introducción sobre riesgos. Vamos a hablar de qué entendemos por riesgo. Pues el riesgo, podríamos decir que es una combinación de dos factores: la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. En primer lugar, tenemos un evento, generalmente estamos hablando de un evento de carácter negativo, algo desfavorable que queremos pues controlar o evitar. Y por otro lado, las consecuencias que puede tener para nosotros, para la organización, para la empresa, etcétera. Y ese concepto de riesgo es la combinación de esos dos elementos. Por un lado, la probabilidad de que se produzca. Es más o menos probable que se produzca un evento negativo. Y por otro lado, las consecuencias. Vamos a estudiar también eh, qué consecuencias tiene la posibilidad de que se produzca un evento positivo o negativo. Perdón. Bueno, pues esta asociación la hacemos sobre la probabilidad de que ocurra ese evento y la vulnerabilidad frente a daños. Es decir, evaluamos nuestra organización y asociamos la idea, el concepto que tenemos sobre lo más o menos vulnerables que somos frente a daños, con la probabilidad de que ocurra ese evento negativo. Matriz de riesgos. La matriz de riesgos, seguro que hemos oído mencionar este instrumento en muchas ocasiones. En algunos casos habréis trabajado ya con ellas o no, pero la matriz de riesgos es un instrumento muy útil para analizar riesgos, para evaluar riesgos y, en definitiva, es un elemento muy interesante, un instrumento muy interesante para estudiar cómo se sitúa nuestra organización en relación con los riesgos que soporta y poder tomar decisiones al respecto. Una matriz de riesgos, cuando se pone en manos pues, del Consejo de Administración o la propiedad de una organización, te permite tener una idea bastante clara de qué riesgos soporta, de qué riesgos quiere soportar y bueno, pues qué tipo de controles o qué tipo de actuaciones tiene que llevar a cabo para gestionar adecuadamente los riesgos de ese entorno en el que vive. La confección de una matriz de riesgos se puede analizar, se puede realizar en diferentes fases, ¿no? En primer lugar, hay que analizar la situación empresarial. ¿En qué contexto nos encontramos? Hay que ver si estamos hablando de una empresa o de un negocio de otro tipo, el mercado en el que trabajamos, el tipo de organización de que se trata. No es lo mismo que estemos hablando de una multinacional o de una empresa familiar, pequeña empresa, gran empresa, etcétera. El tipo de negocio y de sector alteran o pueden hacer que sean diferentes los riesgos a los que se ve sometido, y también la estructura de la propiedad de esa organización modifica también la visión que tenemos de los riesgos. En segundo lugar, identificamos los riesgos. Bueno, aquí se trata de ver, grosso modo, podríamos hablar de analizar todos los riesgos a los que se enfrenta la organización. Pero hay que tener en cuenta varios aspectos. No se trata de ponernos a lo loco a estudiar los riesgos que nos afectan, sino que tenemos que tener en cuenta algunas máximas, algunos parámetros. En primer lugar, debe ser un análisis dinámico. Si hoy
pudiéramos hacer un análisis completo de los riesgos que afectan a una organización, bueno, ese análisis sería correcto por un tiempo determinado, pero al igual que los negocios, los entornos, la propia organización, todo va cambiando con el tiempo, con los movimientos de mercado, etcétera. Entonces, ese análisis que hagamos hoy es muy probable que dentro de un tiempo ya no sea útil. Ya no sea útil porque, bueno, el contexto ha cambiado. ¿Cómo hacemos para que nuestro análisis sea útil siempre, que nuestra matriz de riesgo sea útil siempre? Bueno, pues no hay muchas más recetas que trabajar en monitorizar los riesgos y actualizar la matriz de riesgos. Es decir, este análisis que hacemos hoy, este trabajo que hacemos hoy de analizar todos los riesgos a los que se ve sometida una organización o una unidad de negocio, también podríamos trabajar en una matriz de riesgos sobre una unidad de negocio dentro de la organización, eso hay que monitorizarlo, hay que seguirlo durante un tiempo y ver, bueno, en qué medida cambian o no los riesgos a los que se ve sometida la organización. Y la matriz de riesgos, en base a esa monitorización, tendremos que actualizarla periódicamente para que siempre esté actualizada. ¿Cada cuánto? Pues bueno, dependerá de la organización, del grado de dinamismo que tenga el sector en el que trabajemos. Como orientación, pues podemos hablar de una actualización semestral o anual. Bueno, puede ser una periodicidad razonable para monitorizar y actualizar una matriz de riesgos. Lo ideal sería actualizar la matriz de riesgos pues cada trimestre, pero muchas veces el trabajo que implica no tiene tanta ventaja como llevarlo actualizado con una periodicidad menor, pero que el estudio sea sólido, ¿no? Por otra parte, necesitamos disponer de la máxima información posible acerca de la organización. Esto es imprescindible. Para poder estudiar los riesgos que afectan a una organización, tenemos que conocerla bien. Conocerla bien implica saber en lo que está metida, saber cómo es su negocio, saber cómo es su sector. Y para saber todo esto, tenemos que tener una visión muy amplia sobre la organización y tenemos que implicar a la alta dirección. La alta dirección es la que nos puede abrir las puertas a tener una visión amplia sobre la organización, a saber el contexto en el que trabaja y conocer qué tipo de organización estamos estudiando. Es importante que se impliquen, que esto no es un trabajo de un departamento, de un área, esto es un estudio, un análisis para toda la organización. Por otro lado, lo que vamos a hacer es enumerar categorías de riesgos que nos van a hacer posible que trabajemos con escenarios ligados a la actividad de la empresa, su mercado, su funcionamiento interno, su estructura de propiedad, etcétera. Es decir, vamos a ir dividiendo los riesgos en base al tipo de riesgos de que se trata, pues riesgos de mercado, riesgos de divisa, etcétera. Eso cambiará en función del parámetro que estemos estudiando. Es decir, estamos desde el punto de vista de la estructura de propiedad de la empresa, pues bueno, esto nos llevará a pensar de una u otra manera sobre el riesgo de mercado, en función de si es una empresa grande, pequeña, con muchos accionistas, con poco, cotizada, no cotizada, etcétera. En definitiva, vamos a tratar de llegar a una serie de categorías de riesgos para poder llegar a analizar escenarios en la actividad de la empresa. Una tercera fase es el análisis de riesgos en sí. En ese análisis, una vez que ya hemos detallado, hemos obtenido un listado
de riesgos que afectan a la organización, lo que vamos a hacer es un análisis de la relación que existe entre los tres parámetros que hablábamos al principio. El riesgo inherente, que es lo que origina el riesgo, el impacto que tiene su materialización, es decir, el impacto que puede tener el que se produzca un evento negativo, y la probabilidad de que ocurra. Todos esos tres parámetros los vamos a relacionar y tratar de llegar a conclusiones sobre esa relación entre los tres. Para ello utilizaremos análisis cuantitativos y cualitativos. Esto significa que, por una parte, hablaremos de probabilidades, de tantos por ciento, de efectos en euros, en personas, etcétera. Pero, por otro lado, haremos análisis cualitativos, es decir, qué tipo de implicaciones tiene la aparición de un determinado evento. No, es decir, no todos son números. En esto, al final, casi todo se traduce a números, pero el análisis cualitativo también es importante para elaborar una matriz de riesgos. Una vez más, importantísima la implicación de la alta dirección en este trabajo. Hablamos también de herramientas, es decir, las herramientas las veremos más adelante. Quizá no sean lo más costoso de todo el trabajo, pero lo más costoso suele ser la implicación de la alta dirección. Una alta dirección implicada en que el análisis de riesgos, la matriz de riesgos, esté bien hecha, sea sólida, es imprescindible, porque, en primer lugar, va a ser la base de que podamos tener acceso a la información necesaria. Por otra parte, vamos a depender de ellos para que nos abran las puertas a que cada departamento pueda ofrecernos los datos que necesitamos para confeccionar la matriz. Y, en definitiva, se trata de buscar la eficiencia, es decir, una alta dirección implicada con nuestro proyecto hace que dediquemos las horas necesarias, pero que no tiremos horas de trabajo por la borda, tratando de adivinar unos datos que no sabemos bien quién tiene dentro de la organización, etcétera. Implicación de la alta dirección. Eso es clave. Por último, la última fase que tenemos es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es el final de la matriz de riesgos, es para qué lo utilizamos. Evaluar los riesgos, y a partir de ahí decidiremos, o la alta dirección decidirá, cómo actúa frente a esos riesgos. También vamos a hablar de cómo vamos a tratar, a gestionar los riesgos que nos aparecen en la matriz. Bueno, pues hablamos precisamente de evaluación de riesgos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta fase? Bueno, pues vamos a comparar los resultados que nos ha proporcionado el análisis de riesgos con los criterios de riesgos de la compañía, lo que se suele llamar el risk appetite o apetito al riesgo. Cada compañía, podríamos asimilarlo, el concepto de riesgo, de apetito al riesgo, podemos asimilarlo en cierto modo con el concepto de aversión al riesgo de las personas. Una persona es más o menos propensa o más o menos aversa al riesgo, y, bueno, en función de ese carácter o de esa condición, tenderá más a asumir riesgos o menos. En las compañías pasa algo parecido. Mm, En función de diversos parámetros, la compañía suele tener un grado de propensión al riesgo diferente. Esto puede ser por el tipo de empresa. No es lo mismo el grado de propensión al riesgo que pueda tener una organización que sea una startup, por ejemplo, que bueno, pues juega precisamente a asumir grandes riesgos a la espera de retornos importantes, que el análisis, que el apetito al riesgo que pueda tener una organización estable, tradicional, con un mercado maduro, en el que precisamente lo que trata de hacer es no meterse en más riesgos de los imprescindibles,
gestionarlos, evitarlos bueno, pues en definitiva es un apetito al riesgo menor. Tampoco es lo mismo el grado de apetito al riesgo que tiene una empresa familiar que una multinacional, etcétera. En definitiva, cada empresa tiene su grado de apetito al riesgo, eso lo marcará el Consejo de Administración. En última instancia, los dueños de la compañía marcarán qué grado de apetito al riesgo tiene la organización, y lo tenemos que tener en cuenta cuando analicemos la matriz de riesgos. Tenemos que verlo siempre desde el prisma del apetito al riesgo que tiene la compañía. ¿Qué controles estableceremos en base al análisis de riesgos que hemos hecho? Pues en primer lugar tenemos los controles preventivos. Estos son los controles que se realizan antes de que se produzca ese evento negativo. Nosotros sabemos que es posible que, por ejemplo, el, el dólar se aprecie o deprecie en una determinada cuantía. A partir de cierto nivel nos va a afectar a nuestra organización, a la evolución de nuestra actividad, y, por ejemplo, podemos prevenir ese tipo de movimientos de mercado, pues trabajando en coberturas sobre tipos de cambio, etcétera. Antes de que se produzca un evento negativo, en muchos casos podemos prevenirlo, podemos conociéndolo, sabiendo, pues como hemos hablado antes, la probabilidad o estimando la probabilidad que le otorgamos a la aparición de ese evento, y conociendo los efectos que puede tener sobre nosotros, pues podemos tomar unas decisiones, establecer unos controles preventivos. ¿Qué ocurre si hay riesgos que no hemos estimado adecuadamente, o que, bueno, pues sencillamente no los hemos tenido en cuenta, o se excede unos parámetros que nos hemos fijado? Pues ahí aparece la figura de los controles correctivos. En el momento que vemos que un parámetro está por encima de lo que veríamos adecuado para nuestro apetito al riesgo, podemos establecer controles correctivos para tratar eh, pues, revisar, reconducir esa situación a los niveles que consideremos adecuados. Y por último, intentaremos de conocer el riesgo residual. Entendamos el riesgo residual como aquel riesgo que queda a pesar de que hayamos hecho el análisis de riesgos, a pesar de que hayamos enumerado gran cantidad de riesgos que afectan a la organización. A pesar de todo ello, y a pesar de haber establecido una serie de controles, hay un riesgo residual de que se nos escape algo, un riesgo que no deberíamos haber tenido en cuenta y no lo hemos hecho, o que hayamos estimado su probabilidad de ocurrencia o su efecto sobre la organización de una manera incorrecta. Entonces, que pueda aparecer sin haberlo estimado adecuadamente. Ese es el riesgo residual, lo que queda a pesar de nuestro trabajo. Y ese riesgo residual intentaremos conocerlo para tratar de reducirlo, para tratar de tener, no podemos aspirar a tener absolutamente todo bajo control, pero sí que podemos estimar de alguna manera u otra qué queda fuera de nuestro control, que estamos razonablemente conformes con el nivel de control que tenemos, se nos escapan demasiadas cosas. Ese es el análisis del riesgo residual, el volumen que tiene sobre el conjunto de riesgos. Bueno, y ahora vamos a tratar algunos aspectos prácticos, algunas particularidades que tiene la elaboración y la interpretación de las matrices de riesgos, centrándonos bastante en las áreas de control de riesgos y de cumplimiento normativo, porque, bueno, tanto riesgos como compliance son áreas a las que tradicionalmente se ha asignado la elaboración de este tipo de instrumentos, ¿no? Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de confeccionar una matriz de riesgos. Destinatarios del análisis. Hemos hablado de que la matriz de riesgos la podemos confeccionar, pues, para el conjunto de una organización,
que sería lo más frecuente, pero también en organizaciones, por ejemplo, multinacionales o que ya tengan una estructura multimercado y multiproducto que así lo exija, podemos hacer una matriz de riesgos sobre una unidad de negocio. En definitiva, nuestra audiencia, cuando presentemos la matriz de riesgos, va a ser diferente. Puede ser los dueños, por así decir, de la compañía, o puede ser una dirección de área, una dirección de producto o de mercado, a la que solo merezca la pena hablar de su mercado, de su producto. En general, todos estos, en los casos en los que hay matrices de riesgos por mercado o por producto, todo al final se aglutina y se hace un análisis del conjunto de la organización. Pero lo que nos hayan encargado a nosotros puede ser distinto en función de quién vaya a recibir este análisis. Todo esto va a condicionar la estructura y la presentación. No podemos hablar del conjunto de la organización a un destinatario que es pues simplemente un director de un determinado mercado dentro de nuestra organización, porque no le va a importar qué riesgos afectan a otros mercados que no son los suyos, pero tampoco podemos hacer un análisis parcial, detalladísimo de todas las unidades si lo que queremos es presentarlo ante un consejo de administración que responde sobre todos los mercados y sobre todos los productos. En definitiva, tenemos que adecuarnos al destinatario del análisis. Herramientas que se utilizan para elaborar matrices de riesgos es algo que siempre nos pasa por la cabeza. Es decir, ¿qué herramientas son las mejores para hacer una matriz de riesgo? Es decir, ¿realmente con Excel tenemos para todo o hace falta más herramientas? Bueno, aquí os doy mi visión personal, es que con Excel podemos llegar pues a un porcentaje de casi la totalidad de elementos que necesitamos para hacer una matriz de riesgos adecuada. Lo fundamental en la matriz de riesgos es que sus bases sean sólidas, de que la estudiemos correctamente, que hagamos un análisis serio y detallado de los parámetros, es decir, qué riesgos afectan a nuestra organización, a partir de ahí estimar su probabilidad, hacerlo con cabeza. Para eso, bueno, Excel funciones suficientes para apoyarnos. Otras herramientas especializadas, bueno, pues sí que existen. Por ejemplo, herramientas que sirven para captar datos o vincular nuestro estudio a sistemas ERP, pues tipo de entornos SAP, etcétera. Pero yo sinceramente diría que salvo que pues ya dispongáis de una herramienta pues en la organización para este tipo de trabajos, podéis trabajar perfectísimamente con Excel para la mayor parte de los casos. Quizás si trabajáis como consultores de riesgos y trabajáis continuamente en este tipo de labores, quizá bueno, podéis pensar en otro tipo de herramientas más especializadas, con otro coste, evidentemente. Pero para un trabajo normal de elaborar matrices de riesgos, gestionar riesgos, etcétera, en muchos casos no va a hacer falta pasar de Excel. Otra cosa es lo que he llamado aquí el apoyo en el análisis. ¿Qué tenemos que hacer para que ese análisis, lo que decíamos antes, sea serio, esté basado en estructuras sólidas? Bueno, a partir de aquí hay muchos instrumentos. Desde el brainstorming, de pararse a pensar pues qué riesgos afectan a nuestra organización, darle vueltas, etcétera,
hasta un análisis que se llama de Risk Breakdown Structure, que lo que viene a hacer es detallar la estructura de riesgos de cada uno de los que afectan a nuestra organización. Análisis DAFO es un análisis que se utiliza pues en muchos sectores y en muchos departamentos. Tradicionalmente se ha asociado a departamentos, áreas de estrategia, incluso de marketing, pero en la gestión de riesgos también tiene una función muy importante. Tenemos que conocer bien nuestra organización para poder saber los riesgos que nos afectan, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, todo lo que sea análisis concienzudo de a qué riesgos nos enfrentamos, todo es positivo. Y en esto no necesitamos herramientas externas. Esto es simplemente métodos de trabajo, análisis para conocernos mejor, para conocer mejor nuestra organización. Por otra parte, tenemos en la concepción de la matriz de riesgos, repetimos esto, tenemos que estimar una probabilidad de ocurrencia para cada evento negativo y tenemos que asignarla a un nivel determinado. Más allá de que podemos hablar, cuando hablamos de probabilidades, de una probabilidad del 30, del 50, del 70%, lo que sea, lo más útil para que la matriz de riesgos sea muy visual, y cuanto más visual, más fácil se va a poder analizar. Pensar siempre que este análisis llega a manos de un consejo de administración que tiene bastantes otras cosas encima de la mesa, y tenemos que tratar de captar su atención con algo no demasiado sofisticado, pero que sea elocuente, ¿no? Que explique bien lo que ocurre. Es decir, tenemos que conseguir que los consejeros, por ejemplo, un consejero independiente que no tiene por qué estar relacionado con el mundo de la gestión de riesgos, entienda lo que ocurre y por qué le estamos pidiendo ayuda para establecer controles, por ejemplo. En ese sentido, hablar de porcentaje exacto de probabilidad asignada a un evento, pues quizá tiene menos validez que hablar de niveles, ¿no? Niveles de un evento que tenga un nivel de ocurrencia ocasional, frecuente, o que sea algo en fin, muy poco frecuente. En lugar de hablar de probabilidades del 10, del 20, del 80, tenemos que tratar de hablar por niveles de probabilidad de ocurrencia. Más o menos lo mismo tenemos para los efectos que puede tener para la organización. Podemos llegar a estimar, pues por ejemplo, en euros o dólares, qué efecto puede tener sobre nuestra organización la aparición de un determinado evento. Pero hablar de euros o dólares no va a ser tan útil como buscar una escala de efectos de una manera más global. Es decir, 100.000 euros de efecto pueden ser muchos en el caso de una organización pequeña, o puede ser muy poco en el caso de una organización grande. Entonces, lo que tenemos que tratar es de homogeneizar esto, y en lugar de hablar de unidades monetarias, pues hablar de nivel de efectos que tienen la aparición de estos riesgos. Hablar de riesgos graves, riesgos más significativos, menos significativos, riesgo no significativo, hablar así. A partir de ahí, tenemos que decidir qué niveles de riesgos estamos dispuestos a asumir. Esto es ni más ni menos que el apetito al riesgo. Es decir, ¿qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir? ¿Estamos dispuestos a asumir mucho riesgo con la esperanza de tener grandes retornos? ¿O nuestra actitud es más de conservar digamos, la actividad que tenemos y no entrar en nuevos riesgos? ¿Cómo gestionarlos? Eso es
esa es la decisión que tenemos que tomar a partir de la matriz de riesgos. Por otra parte, intentaremos, como dijimos antes, conocer y aceptar el riesgo residual. Aceptar no significa que no busquemos reducir el riesgo residual, pero tenemos que aceptar en este sentido significa ser conscientes de que existe un riesgo residual. No podemos abarcarlo todo, por muy bueno que sea nuestro análisis, bueno, tiene partes que no dejan de ser algo, bueno, no subjetivo, pero difícil de contrastar, que puede ser la probabilidad de ocurrencia de un evento, sobre todo en términos de probabilidades. Bueno, es difícil decir categóricamente que la probabilidad de que se produzca un evento es elevada en lugar de muy elevada. Bueno, todos sabemos en la situación que estamos, muchas empresas consideraban pues que la aparición de un virus que fuese capaz de paralizar toda la actividad en determinados sectores, etcétera, pues la probabilidad de ocurrencia era muy reducida. Hay muchísimas matrices de riesgos que no incluían ese tipo de eventos y todos sabemos que finalmente sí que era posible. Tratemos de conocer el riesgo residual, de pensar que nuestro análisis, por bueno y bonito que sea, no llega a todo, y tratemos de reducirlo, eso sí, de hacer nuestro análisis cada vez más eficiente. Para eso es imprescindible seguir monitorizando los riesgos y seguir actualizando la matriz de riesgos. Como tarea periódica también, hay que ir ajustando los controles y adaptándolos a la realidad de nuestra organización. En un momento dado, sobre todo si ejercemos la función de consultor, pues podemos, bueno, pensar que ya conocemos todo lo que ocurre alrededor de la organización, y a partir de ahí, bueno, pues nuestro análisis es correcto y se pueden tomar las decisiones correctas. Pero en primer lugar, entendamos que seguramente conozcamos lo que nos han contado o la percepción que tenían de la organización, un área u otra. Pero una vez que sigamos midiendo y sigamos utilizando la matriz de riesgos, encontraremos una realidad que probablemente sea diferente. Si está bien hecho el análisis, no va a ser muy diferente, pero implicará seguir adaptando, seguir actualizando nuestros controles y nuestra matriz de riesgos a cuál es la realidad exacta de nuestra organización. A continuación, lo que vamos a ver es un ejemplo de matriz de riesgos. Este es uno de los ejemplos más frecuentes, un tipo de matriz de riesgos de lo más frecuente que os vais a poder encontrar en cualquier organización. Esto es independiente del sector y del tipo de mercado. Por un lado tenemos la frecuencia. La frecuencia es lo que hemos hablado, la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo, que lo calificamos en este caso. Es decir, esto no es una matriz única. Es decir, hay gente que establece, como en este caso, 8 niveles de frecuencia de aparición de un riesgo, y otras organizaciones que emplean 4 o 5. No es imprescindible seguir este ejemplo al 100%, ¿no? El caso es que aquí estamos dividiendo riesgos desde el más improbable, que aquí asignamos un valor de 1, hasta el que llamamos aquí constante. Es un riesgo que se produce constantemente. Por otra parte, tenemos el impacto que tiene sobre nuestra actividad, sobre nuestra organización, y que va desde insignificante hasta catastrófico. Y aquí, para empezar el análisis, tenemos que poner encima de la mesa el apetito al riesgo que tenemos. Tenemos que marcar unos niveles para gestionar los riesgos. Tenemos que ver con qué niveles de riesgos nos queremos quedar y cuáles son los niveles de riesgos que no podemos tolerar. Es decir, no
no queremos para nuestra organización. Las casillas marcadas en rojo son aquellas casillas que consideramos que son inadmisibles. Se refieren, en este caso, a riesgos que son constantes y que además tienen efectos catastróficos sobre la organización. Eso lo vamos a evitar al 100%. O sea, en ese tipo de mercados, en ese tipo de situaciones, es que ni vamos a entrar para evitar incurrir en estos riesgos. Bajamos otro nivel, sería lo inaceptable, pues por ejemplo, riesgos que ocurren ocasionalmente, pero que tienen efectos graves. Bueno, en función del nivel, cuando teníamos ese listado de riesgos que hemos hecho inicialmente y le hemos asignado una probabilidad y le hemos asignado un nivel en cuanto a impacto sobre la organización, si cae en una casilla de las moradas, tampoco deberíamos seguir adelante, es decir, deberíamos tratar de controlar, no llegar a esa situación. Y luego están las casillas verdes y naranjas, que es las de aceptable y tolerable. A todos nos gustaría movernos siempre en las casillas verdes, que son, pues por ejemplo, la 1-1, que sería un evento con una probabilidad muy baja de que se produzca y además, en caso de que se produzca, tiene un efecto insignificante sobre nuestra organización o un riesgo que, aunque se produce constantemente, a nosotros no nos afecta. Pero también todos nos gustaría movernos aquí, pero el mundo pues es diferente y también tenemos que considerar que hay unos riesgos que son lo que llamamos aquí tolerables. Son riesgos en los que no queremos movernos, pero bueno, pues los debemos tener en cuenta como algo pues, que existe y que tenemos que tomar como medida de control para que en el momento que lleguemos a esos niveles, tratar de revertir la situación y volver a casillas verdes, por así decirlo. Tenemos dos líneas diagonales. La que está más a la derecha es el nivel de riesgo inherente, nuestra actividad, en qué nivel de riesgo se mueve generalmente, y por otro lado el nivel de riesgo residual. Como veis, los controles abarcan el espacio que hay entre los dos niveles de riesgo. Nosotros controlamos lo que, está dentro de nuestra actividad actual, controlamos que no pase de ahí, que no lleguemos a esas casillas moradas ni rojas, y hacia la izquierda seamos conscientes de que nuestros controles no son perfectos y existe un cierto nivel de riesgo residual que no controlamos. Con todo y con eso, si nuestra organización se sitúa en una foto como la que tenemos aquí, pues estamos en muy buena situación, porque aunque queremos movernos siempre dentro de un nivel de riesgo aceptable, las casillas verdes, nuestros controles nos permiten detectar si estamos en un nivel naranja y en caso de que estemos en esa situación, pues poder tomar las medidas oportunas para volver a ese mundo verde en el que nos queremos mover. También una pregunta bastante general en estos casos es, bueno, pues ¿cuántas casillas verdes ponemos y cuántas casillas rojas? ¿De qué depende esto? Bueno, pues depende del apetito al riesgo. Si entendemos una organización, lo que hablábamos antes de una startup, por ejemplo, que esté dispuesta a a asumir muchos riesgos con la esperanza de tener un retorno muy elevado a sus inversiones, el área verde va a ser mucho más amplia. Está mucho más amplia porque es una organización que se va a sentir cómoda aunque trabaje en entornos con mayor riesgo. Sin embargo, si estamos ante una entidad más tradicional, por ejemplo, hablemos de una entidad familiar que tiene pues gran interés en preservar el capital de sus dueños, pues seguramente el área verde sea muy reducida
y en el momento, ahí es muy importante tener los controles, bueno, en ambos casos es importante, pero en este caso los controles nos servirán para que en el momento que rocemos un área naranja, tratar de volver al área verde y movernos siempre en riesgos aceptables, ¿no? Al ser la superficie de riesgos aceptables ser más reducida, tendremos que tener unos controles más sensibles para no movernos ahí. De eso depende básicamente la estructura de colores, por así decirlo, que tiene la matriz de riesgos. Como veis, la matriz de riesgos es esto, es decir, esto es lo que debería llegar a un consejo de administración como resumen de cómo está la organización. A partir de ahí tendremos listados de riesgos, tendremos digamos, las tripas de este análisis. Podremos explicar que bueno, pues realmente lo que afecta a esta organización es el riesgo de mercado, porque trabajamos en diferentes áreas y tal, o el riesgo de divisa, porque movemos en varios países que tienen divisas distintas, entonces, aunque nosotros vendamos muy bien nuestros productos, pues un movimiento en los tipos de cambio nos puede afectar. A partir de ahí, ese tipo de explicaciones serán las que debamos dar para soportar este análisis, pero como foto de lo que deben tener un consejo de administración, esta es la foto que deben conocer. Por otra parte, tratamiento de los riesgos. A partir del cuadro que hemos visto antes de la matriz de riesgos, tenemos que tomar decisiones. Los riesgos existen y tenemos que decidir qué hacer con ellos. Básicamente, se habla de que con los riesgos se pueden hacer 4 cosas. Por un lado, evitarlos. La mejor forma de no entrar en un riesgo de tipo de cambio, por ejemplo, es trabajar siempre con empresas, con organizaciones y mercados que tengan nuestra misma divisa. En ese caso, ya ahí nos importa muy poco si el dólar sube o baja. De ahí el riesgo de divisa lo evitamos de esa manera. Por otro lado, podemos aceptar el riesgo. Bueno, es muy difícil que no podamos hacer absolutamente nada contra un riesgo, pero sí que es posible que en un riesgo que, bueno, para nosotros sea reducido y sea muy difícil que ocurra para nuestras estimaciones, pues bueno, aceptarlo. No, hay que, hay que utilizar los medios que tenemos, probablemente no tengamos medios de llevar a cabo controles sobre absolutamente todo. Bueno, pues hay riesgos que los podemos aceptar. Por otro lado, en el caso que hablábamos de las divisas, bueno, pues si queremos mitigar el riesgo de tipo de cambio, es probable que podamos utilizar herramientas de tipo cobertura de divisas para que los riesgos de fluctuación de las diferentes divisas no afecten o no afecten tanto a nuestra actividad. Y por último, podemos también compartir el riesgo. Esto es muy típico en compañías de seguros. Cuando tienen que asegurar un evento, un aspecto muy elevado que excede sus niveles y excede sus capacidades, bueno, pues se habla de asegurar un negocio, asegurar una compañía, etcétera, entre varias compañías, que se dividen el riesgo que asumen de acuerdo con su tamaño, con su grado de apetito al riesgo, etcétera. Un riesgo también se puede compartir. Y básicamente esto es lo que podemos hacer con los riesgos, ¿no? Las decisiones que debe tomar la alta dirección con los riesgos. Por último, ya un poco de pasada, que se nos está echando el tiempo encima, vamos a hablar de otros conceptos que son importantes a la hora de evaluar y gestionar riesgos en control de riesgos o en compliance, bueno, muy enfocados a las entidades financieras, que son unas de las entidades que por sector están más reguladas y tienen más
más relación con ese análisis de riesgos y con estos instrumentos. Aquí veis elementos centrales de la gestión de riesgos, pues bueno, lo que hablábamos de crear un sistema de gobierno, de gestión y control de riesgos, y de todo esto depende una serie de factores, pues como la cultura de riesgos, el gobierno y organización de la compañía. Estas dos cosas están muy ligadas a la implicación de la alta dirección que hablábamos desde el principio, el apetito al riesgo, la evaluación de riesgos que hacemos. Esto es un poco un esquema de lo que serían los elementos principales en la gestión de riesgos de una organización, en concreto de una entidad financiera. El marco de apetito al riesgo, esto es un ejemplo traído de una entidad financiera, pues los niveles que tiene van desde arriba, desde el Consejo de Administración, pues las declaraciones primarias que llaman aquí, qué grado de apetito al riesgo que tiene la organización. Bajamos al siguiente nivel, Comité Global del Riesgo, en el que aparecen ya más detalles sobre las primeras estructuras que veíamos. Y por último, las áreas gestoras, es decir, las unidades de negocio, que son las que lidian con la gestión de riesgos del día a día de cada una de sus unidades. Riesgos típicamente bancarios, hablamos de entidades financieras, pues riesgo de crédito, que te devuelvan un crédito o no, tipo de cambio, las divisas, tipo de interés, que suba o baja afectará al grado de rentabilidad de nuestros productos de activo y pasivo, y consecuentemente tiene un riesgo de liquidez, riesgo país, riesgo legal. Y luego dos riesgos de los que últimamente se habla mucho y son muy importantes. El riesgo operacional o riesgo operativo, que es, bueno, por simplificar, sería riesgo de tener errores, el riesgo generado por errores de nuestra propia organización. Esto se puede medir, se puede estudiar para reducirlo, pero tradicionalmente no se ha hecho demasiado hincapié en ello, pero las compañías poco a poco van siendo conscientes de lo importante que es conocer la forma en que trabajan para tratar de reducir errores y con ello reducir la probabilidad de tener impacto negativo sobre su cuenta de resultados por un error interno. Y por otro lado, reputacional. No todo es negocio y números, sino que a veces una mala noticia, una noticia incluso falsa sobre la organización puede hacer que nuestra reputación caiga, y a partir de ahí los efectos, los impactos sobre nuestra actividad se resienten, son importantes. Otros ejemplos de herramientas que tienen las entidades financieras para gestionar riesgos son el scoring, el rating y el stress testing. El scoring es básicamente ir analizando factores como el historial de pagos, las solicitudes que ha hecho una persona para obtener créditos, etcétera, a la que daremos más o menos peso para llegar a un scoring, a una calificación de una persona cuando nos pide un crédito, y a partir de ahí ese modelo nos propondrá un nivel mayor o menor de calidad de ese cliente, y nos dirá, bueno, pues es más o menos probable que nos devuelva el crédito que le hemos dado. Por otro lado, el rating, esto es muy conocido en el mundo de valoración de empresas, etcétera. Aquí lo que hacemos es clasificar las organizaciones en función de su información contable, etcétera, y las clasificamos de mayor a menor calidad. En qué medida invertiríamos o no en ellas, es decir, teniendo en cuenta que en principio pues lo de más calidad nos ofrecerá una rentabilidad un poco más reducida, y lo de menor calidad también, en principio, todo esto es relativo, bueno, pues nos debería ofrecer una rentabilidad superior
para poder contrarrestar precisamente ese riesgo, ese mayor riesgo que tiene la organización, ¿no? Para eso hacemos un rating. Y por último, stress test, que lo que busca es analizar los riesgos en un momento de estrés. En el momento de estrés significa cuando forzamos mucho uno de los parámetros. ¿Qué pasaría si el tipo de interés subiese del 2 al 20%? ¿Qué ocurriría en cada organización? ¿Lo soportarían bien o no? Eso es lo que hacemos con un stress test. Pues nada más, a partir de aquí, pues tenemos las preguntas que queráis hacer, charlamos un rato. Muchas gracias a todos. Enrique, disculpa, es que ya se nos está agotando el tiempo, entonces las preguntas que nos hagan le solicitamos a todos los asistentes que la hagan por correo electrónico y nosotros te las enviamos para que les pueda responder, ya que ya se nos acaba el tiempo para presentar. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias a todos.